Lo primero que podemos observar en cuanto a la interfaz de usuario de Illustrator es que realmente es muy parecida a la interfaz de usuario de Photoshop. Por una parte, estoy ahora mismo con la interfaz que viene por defecto, encontramos el espacio principal donde vamos a empezar a trabajar en nuestros proyectos. Encontramos también pues, lo que sería la barra de herramientas que guarda algunas similitudes con la de Photoshop, desde luego también tiene grandes diferencias, por supuesto. Encontramos una serie de paneles desplegables que de hecho ahora mismo están plegados, por tanto voy a desplegarlos. Fijémonos en este caso que pues tenemos cosas tales como por ejemplo colores, guía de color, en definitiva. Voy a dejarlo plegado, más adelante lo sacaremos. Tenemos arriba una serie de menús y por supuesto, vamos a tener una barra de parámetros que ahora mismo está vacía por la sencilla razón de que todavía no he creado ningún documento nuevo. Por tanto, antes de hacer nada más, voy a crear un documento nuevo. Vamos a ver qué parámetros tiene el documento, la creación de un documento dentro de Adobe Illustrator. Así que le digo archivo nuevo, que no quiero trabajar ahora con plantilla, creo un archivo y veo una interfaz de usuario que se parece ligeramente a la interfaz de Photoshop, pero que no es exactamente igual. En primer lugar, nombre, pues mi primera ilustración. ¿Cuál es el perfil de esta ilustración? Es decir, un poco te están preguntando para qué la vas a usar. Por defecto en Illustrator se presupone que vas a usarla para imprimir, pero también puedes usar Illustrator para web o también puedes usar Illustrator para crear interfaces de usuario para dispositivos móviles o también, por ejemplo, para crear elementos gráficos, cortinillas de vídeos y de películas o quieres, por ejemplo, trabajar con un perfil RGB básico. De momento vamos a trabajar con imprimir. Ya hace unas cuantas versiones de Illustrator que tenemos este parámetro que es el número de mesas de trabajo. Déjame explicarte un poquito de historia de este parámetro para que entiendas también la diferencia y la similitud, dentro de lo que cabe, entre Illustrator y InDesign. Illustrator es un programa que sirve para crear ilustraciones, punto. No sirve para crear publicaciones, para eso está InDesign. Pero este concepto hay mucha gente que al principio le cuesta, y yo lo entiendo, especialmente en cuanto a que hace años existían programas tales como por ejemplo Freehand, que no tenía por qué, pero en un principio era un programa de ilustración, pero que luego además se podía utilizar para hacer maquetaciones y publicaciones de múltiples páginas. De hecho, al final se podían hacer publicaciones de muchas páginas. La idea de las mesas de trabajo es que la gente se quejaba de que esto en Illustrator no se podía hacer. Entonces, en Illustrator tenía siempre una página y nunca más de una sola página. Por tanto, la gente pidió, y Adobe lo hizo, el hecho de crear mesas de trabajo. No se llama páginas para que no pienses que es que le está quitando protagonismo a InDesign, pero finalmente el concepto es el de página. El concepto es que puedes crear diferentes mesas y luego organizártelas para hacer, por ejemplo, un flyer, para hacer un pequeño folleto, para hacer cosas así. De momento, vamos a hacer un primer proyecto de prueba con una mesa de trabajo, es decir, con un folio. Si tienes varias mesas, puedes elegir el espaciado y el número de columnas, evidentemente en nuestro caso no queremos. El área de recorte es lo que llamaríamos el tamaño de la imagen. En este caso es un tamaño A4. Puedo elegir un preset, puedo elegir también a medida y puedo especificar, si elijo a medida, exactamente la anchura y la altura que quiero. Medida en milímetros, medida en puntos, medida en píxeles o medida en picas o pulgadas. Elija lo que elija, puedo trabajar o bien en formato vertical, que es como está por defecto, o bien en formato apaisado. Y si creo un elemento de papel, pues puedo establecer una serie de sangrados, una serie de márgenes obligatorios. De momento no voy a poner ningún sangrado y ya veremos más adelante si nos creamos márgenes de manera personalizada. Tenemos también algunos parámetros avanzados, como por ejemplo, de hecho, fijamos que estaba plegado y tenía aquí un resumen, modo de color CMYK. Bien, ya tenemos un primer principio de diferencia con respecto a Photoshop. Y es que en Photoshop, por defecto, se asume
que trabajamos muchas veces en RGB y si queremos podemos cambiar a CMYK. En Illustrator, como en principio hemos especificado que queremos el perfil de imprimir, por defecto se asume que trabajamos en CMYK. Si cogemos el perfil de web, como en la web se trabaja con RGB, ahí cambiaríamos a RGB. Pero de momento vamos a trabajar con imprimir. En ilustración, luego otra cosa es para qué lo uses, evidentemente, pero en ilustración se asume que la ilustración al final va a ir impresa y por tanto si va a impresa se acaba usando el sistema de color o por lo menos se prefiere el sistema de color CMYK. Píxel por pulgada o punto por pulgada, en este caso 300, equivale a una calidad suficientemente buena y alinear con cuadrícula de píxeles no. Ya tenemos por tanto los parámetros para un primer proyecto, para un primer dibujo, por tanto lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente empezar a trabajar con este proyecto y observamos que pulsamos OK y al pulsar OK tenemos nuestra página para empezar a trabajar en la pantalla.